En este video le vamos a dar comienzo a un nuevo tema, que es la geometría. En particular nos vamos a dedicar a los ángulos, al trabajo con ángulos. Pero antes que nada, vamos a tratar de comprender qué es un ángulo. Para eso me voy a valer de dos esquemas. Hagamos de cuenta que el primero es un arco de fútbol. Cuando en el fútbol se habla de hacer un gol en el ángulo, se habla de colocar la pelota en alguno de estos dos lados, es decir, donde se encuentran los postes. Entonces, es correcto decir que el ángulo sería algo así, o algo así. Es decir, esta zona. Estas zonas serían los ángulos. O si no, también tenemos este otro ejemplo. Imaginemos que esto es una puerta entreabierta. El ángulo de abertura sería entonces algo así. Y es buena la palabra ángulo de abertura, porque los ángulos son estas aberturas que hay acá. Es decir, el ángulo va a ser esta abertura. Y en estos casos el ángulo va a ser esta abertura o esta abertura. Y hay distintos tipos de ángulos. Voy a bajar esto. Hay distintos tipos de ángulos, como les decía. El mejor ángulo para empezar a hablar es el ángulo completo. Es decir, una vuelta completa. Imaginen algo que se está abriendo y que se abre por completo hasta llegar a lo mismo. Este ángulo, que es el ángulo completo, mide 360 grados. El ángulo completo. Estos grados de los que se habla es la forma de medir ángulos. El contrario de esto, o en contrapartida de este, vamos a tener un ángulo que no se abrió, que nunca se abrió. Esto va a ser un ángulo nulo, un ángulo de 0 grados, es decir, que no tiene ningún tipo de abertura. Pero trabajando con el ángulo completo vamos a poder descubrir otros ángulos más. Imaginemos que partimos a este ángulo completo por la mitad. Es decir, que nos quedaría un ángulo así. La mitad de 360 grados van a ser 180 grados. Y a este ángulo de 180 grados se lo denomina ángulo llano. De la misma forma, si partimos a la mitad a este ángulo llano, nos va a quedar un cuarto del original, o la mitad del de 180. Este ángulo va a ser algo así. Permítanme borrar acá. Vamos a tener entonces un ángulo que es una cuarta parte del completo, es un ángulo de 90 grados. Al ángulo de 90 grados se lo denomina ángulo recto. Y es el ángulo que encontramos en los cuadrados, por ejemplo. Los cuadrados tienen todos ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Pero hay otros ángulos más. Voy a borrar este pequeño esquema y voy a bajar. Hay otros ángulos más. Los ángulos que miden menos de 90 grados y más de 0 grados, es decir, el ángulo nulo que mide menos de 90 grados, algo así sería. Estos ángulos que miden menos de 90 y al mismo tiempo
más de 0 se los denomina ángulos agudos. Y un ángulo agudo puede valer, como les dije, menos de 90 y más de 0. Es decir, que si tenemos un ángulo de 1 grado, es un ángulo agudo. Un ángulo de 89 grados es un ángulo agudo. Un ángulo de 33 grados es un ángulo agudo también. Otros ángulos son los que miden más de 90, pero menos de 180. Estos ángulos que miden más de 90 y menos de 180 se los denomina ángulos obtusos. Y estos ángulos obtusos van a estar en toda esta zona. Es decir, que cualquier ángulo que se encuentre en esta zona de acá va a ser un ángulo obtuso. Por ejemplo, el que mida 92 grados, o el que mida 179 grados, o el que mida 104 grados, van a ser todos ángulos obtusos. Voy a correr esto. Hay otro concepto más a tener en cuenta de los ángulos, que son los ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes, vamos a considerar dos ángulos, por ejemplo, este ángulo y este ángulo. Los ángulos adyacentes son los ángulos que comparten el vértice y uno de sus lados. Es decir, imaginemos que tenemos el ángulo A y el ángulo B. A los ángulos, cuando los denominamos con una letra, se les pone este pico arriba, esta especie de gorro arriba. Tenemos ángulo A y ángulo B, son ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Y estos ángulos, cuando los sumamos, es decir, A más B, nos puede dar un ángulo agudo, un ángulo obtuso, un ángulo llano y un ángulo recto. Es decir, que podemos tener toda esta variedad de ángulos sumando los dos ángulos adyacentes. Sin embargo, estos últimos dos casos, cuando nos da un ángulo llano o un ángulo recto, tienen una denominación especial. Supongamos que tenemos lo siguiente. Voy a borrar esto, me equivoqué. Supongamos que tenemos dos ángulos adyacentes, comparten claramente el vértice y un lado. Vamos a decir que tenemos el ángulo C y el ángulo D, que claramente son ángulos adyacentes que suman 180 grados. A los ángulos adyacentes que suman 180 grados se los denomina suplementarios. Suplementarios. Es decir,
que C más D es igual a 180 grados. Y del otro lado vamos a tener, imaginamos un ángulo recto. Voy a borrar acá. Imaginamos un ángulo recto formado por dos ángulos adyacentes. Esto es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y tenemos, vamos a suponer, un ángulo E y un ángulo F. A los ángulos adyacentes que suman 90 grados se los denomina complementarios. Es decir, que el ángulo F más el ángulo E es igual a 90 grados. Y esto es lo que le corresponde a los ángulos. Esta es la clasificación que presentan los ángulos. Tenemos a los ángulos llanos, nulos, completos, agudos, obtusos, y a los adyacentes, con sus particulares, suplementarios y complementarios.